Ahí está. Está. Bueno, Ahora sí. Bueno, ahora sí empezamos la clase. Bueno, chicos, empezamos con la clase. Ya vimos un poquito qué era el derecho, cuál era el motivo del nacimiento del derecho, que habíamos dicho que el derecho surge por la misma, eh, por la convivencia de las personas en una sociedad determinada, donde se producen conflictos y por eso se tienen que establecer las regulaciones. También vimos todas las fuentes del derecho, que eran la jurisprudencia, la costumbre, la ley. Después también vimos las divisiones del Código Civil, todo lo que es el Código Civil, lo que estudia el Código Civil, eh, todas las cuestiones que genera, digamos, todas las posibilidades que otorga. Hicimos una breve introducción a lo que es digamos, el derecho intelectual, ¿no? Lo que es el derecho de la propiedad intelectual. Eh, Ahora vamos a seguir por lo siguiente. ¿Alguien quiere decir algo, perdón? no, vimos derechos reales y creo que estábamos entrando a la parte del derecho internacional respecto, no sé si me estoy equivocando, puede ser marcas y patentes o algo por el estilo. Claro, dijimos un poquito las leyes. No saben que no estoy encontrando, ya me voy a poner a ver si la bajo. Creo que se me ha borrado. Tenía una clase más, me parece, de propiedad intelectual. A ver. Yo tenía algo más interesante. ¿Esta será? Acá está. Bueno, vamos a empezar con la propiedad intelectual. Esto lo tenía mal anotado. Vamos a compartir. Acá está. Como decimos la introducción de la propiedad intelectual, la parte de trabajo de empresas lo vamos a ver la próxima clase. Puede ser que la veamos hoy también, si tenemos tiempo. Así ya les empiezo a liberar a ustedes el espacio. Vamos a ver esto, la ley de propiedad intelectual, que a ustedes les interesa mucho, justamente porque a partir de esto es donde se protege su propiedad de lo que son los códigos, fuentes de los sistemas, que obviamente ustedes como desarrolladores de software desarrollan sistemas, entonces los software se encuentran protegidos por esta normativa. Eh, que dice que, bueno, vamos a entender esto un poquito leído porque quiero que entiendan que digamos, es normativa pura y dura, es ley pura y dura, no hay mucho más, mucho detalle conceptual. Vamos a ir desarrollando conceptos y alguna duda que surja en el camino. Cualquier cosa que quieran consultarme, hablarme, tema particular, yo ya les he dicho para que la clase sea dinámica y sea más divertida. Siempre esta hora se hace un poquito pesado, sobre todo los que trabajamos, hacemos todas las cuestiones, que creo que somos todos, la mayoría, se nos complica llegar a esta hora con pilas, ¿ah? Así que tratemos de meterle onda. Así ya la cerramos rápido, ¿ah? Estimados, bueno, entonces quiero que sepan la ley de propiedad intelectual es la ley 11.723. Alguien que está por aquí, ¿quién puede silenciar? Miguelito, ahí, ahí lo silencia Miguelito. ¿Cómo ven? Sí, perfecto. Después, si quiere hablar, que me escriba. Bueno, al efecto de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden qué pasa, porque recuerden que esta es la protección. Los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto, que esto es lo que nos interesa a nosotros. Después también otros interesantes, que son las compilaciones de datos y otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales, cinematográficas, coreográficas, pantomímicas, ¿no? Las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura, los modelos y obras de arte aplicadas al comercio o a la industria, los impresos, los planos, mapas, los plásticos, fotografías, grabados, fotogramas, en fin, toda producción científica, literaria o artística o didáctica, sea cual fuera el procedimiento de reproducción. ¿Por qué ponemos, le voy a hacer una pregunta al grupo, por qué piensan que esto se lo asimila a los programas de computador y su fuente de objeto? Es decir, el código de computación a una obra literaria. Vamos a hacer una pregunta para ver si más o menos van entendiendo el motivo. Yo creo que es,
tienen un punto de contacto porque, bueno, el código de programación es un trabajo que línea a línea no siempre va a ser igual al que haga otra persona, como lo puede ser una obra Ujú. de arte también. O sea, creo que hay una parte en donde está la proeza la proeza, una palabra no bien usada, pero bueno, vamos a ponerle esa, contra Está la perfectamente usado. claro, y el expertise de cada uno y uno le pone su impronta, como a cada pincelada que le pone el pintor a su lienzo. Entonces, por eso Es- entiendo que encuadra dentro de lo que es la normativa que estamos analizando. estoy muy de acuerdo con eso, ese es uno de los motivos, está muy bien. Pero también hay un motivo de orden práctico. Si nos ponemos a pensar, el código, nosotros si nos ponemos ahí a tocar, por ejemplo, si estamos haciendo lo que es HTML, creo que no me acuerdo cuál era, F11 es la que tocamos para ver cuál es el código que tienen. 12. No, F12. F12, ahí vemos el código de las páginas de internet. ¿Qué pasa? Es algo que se puede copiar y se puede reproducir. ¿Se entiende? El código, podemos Sí, copiar, eso es pegar, público. claro, pero en un programa también, supongamos que lo pongo copiar, pegar y que puedo ver, supongamos que puedo llegar al código, a la parte del back y puedo ver qué es lo que pasa, digamos, no tanto más allá que el front tiene su parte decodificada. Imaginémonos que vemos la parte de atrás, entonces, ¿qué pasa? La podemos reproducir y eso genera un riesgo también. Entonces, no solamente tiene que ver con la íntima vinculación o con los sentimientos o la forma de ver el mundo que el programador encuentra determinadas soluciones, sino también que es fácilmente copiable, digamos, por así decirlo. O sea, dentro de todo, más allá de las medidas de seguridad que se puedan aplicar, todo, los códigos son códigos. Y pensemos una cosa, existe Windows, pero existe Linux. Existe todo lo que es Word, pero existe lo que es OpenOffice, o lo que es Microsoft Office y lo que es OpenOffice. Siempre existe alguna versión que cumple la misma finalidad, digamos, con distinto código. Existe Spotify, yo pago YouTube Premium en lugar de Spotify. Yo soy antisistema, por ahí vamos a decir. Me parece mucho mejor, me gusta mucho más. Así que, bueno, eso es una idea para que tengan idea. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tiene tanto la misma parte como dijiste, no sé quién dijo en este momento que está recién, que habló recién porque no vi justo, tenía cerrado para aplicar. Creo que Federico. Juan Francisco. ¿Quién habló? Juan Francisco. Sí, señor. Bueno, exactamente. Como dijo Juan Francisco, que quiero ver, no me parece acá en el chat. ¿Dónde está? Me parece a mí. Ahí está Juan Francisco, me parecía paso claro que me he sacado a mí mismo. Como dijo Juan Francisco, con muy buen criterio, un criterio muy atinado, eh, la parte le pone una parte de su individualidad, por así decirlo, se la transmite a su obra, que en este caso sería un código, y además de eso, eh, podemos ver que no solamente es la individualidad, sino también es el problema de la reproducción. Esto lo vamos a poner directamente como filmina, perdón. Así podemos verlo mejor. Entonces, bueno, esta ley, ¿qué es lo que hace? Protege, digamos, todo lo que vendría siendo la propiedad intelectual, en este caso el código fuente, no, perdón, el código de base del programa, del sistema. Dice, la protección del derecho de autor abarcará las expresiones de las ideas, procedimientos, métodos y operaciones y conceptos matemáticos. Y esto en realidad está medio flojito, tendría que haberlo puesto como enorme para que se vea, pero no las ideas y procedimientos y métodos o conceptos en sí. ¿Se entiende? Yo no puedo decir, bueno, a mí me van a proteger la creación de un código, la idea de un código de un editor de texto. ¿Se entiende por qué siempre hay una versión B? Yo lo que puedo proteger es el procedimiento, la técnica, la forma de realizarlo, el método, los conceptos matemáticos que aplique, la lógica, ¿no? Que eso todo queda registrado. Pero yo no puedo decir, miren, no, a mí se me ocurrió una idea de un programa para, que podríamos decir, no sé, para que le mida la presión a las personas, entonces nadie más puede generar un sistema o un programa que le mida la presión a las personas. Todos vemos que hay ¿cómo se llama? Una aspiradora robot y aparece otra de otra marca.
no sería el caso justo de la misma ley, sería la ley de patentes de invención, pero aplica lo mismo exactamente. El mismo criterio. Hubo un caso que fue más o menos donde se decidió el esquema de las patentes de invención, fue el juicio de Henry Ford en contra de lo que era en su momento la Asociación de Automotores de Estados Unidos. ¿Qué pasa? La Asociación de Automotores de Estados Henry Ford había desarrollado su motor con su famoso Ford, creo que era el diseño y el modelo que había generado con el auto que revolucionó, digamos, la industria manufacturera del automotor. Y tuvo que ir a juicio porque, ¿qué pasa? Los dueños de las patentes de invención, que era la Asociación Norteamericana, creo, de automotores, automotrices, no quería que el hombre desarrollara. Y él decía, no, miren, yo desarrollé un modelo diferente. A mí no me pueden decir que no desarrollo un auto. ¿Se entiende? Y fue un famoso juicio que ganó Henry Ford y bueno, ya sabemos todo lo que sucedió después, ¿no? La revolución que generó eh, a partir, eh, a partir de poder plasmar al mundo su forma, su forma de verlo, sus ideas, ¿no? Así que bueno, perdónenme por la tosecita, sigo con la tos alérgica. Llevo como 3 semanas y no se me va. Espero que se me vaya en algún momento. Pero bueno, el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad, que esto es importante, de disponerla, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y de exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma. ¿Qué es lo importante de esto? O sea, el derecho le corresponde al autor de la obra literaria, artística o en este caso lógica, podríamos llegar a decirlo, si la queremos clasificar. Eh, Él tiene la posibilidad de hacerlo. Yo tengo la posibilidad de publicarla, tengo la posibilidad de ejecutarla, la posibilidad de ejecutarla. Pero ¿qué es lo que yo recomiendo? Así como yo les he dicho, que, que siempre hay programas que llegan, eh, ¿cómo podríamos decir? Hay programas y siempre se repiten. Para mí, lo más importante dentro de lo que vendría siendo el concepto, como siempre, como le pasó ahora al ChatGPT que apareció DeepSeek, creo que era, eh, aparece siempre un competidor, alguien que te va a querer ganar. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es llegar primero y registrar una marca digamos, imponerla en el mercado. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque siempre va a aparecer algún competidor, siempre va a haber alguien que te va a hacer algo que te esté eh, cruzando el camino, que te esté complicando la existencia. Ay, qué cuente. Un cansancio, tengo que dejar de elaborar un poquito. Tengo entendido, profe, a mí me gusta mucho lo que es el tema de código y bueno, por eso mismo lo estoy estudiando, pero los videojuegos y obras de ese estilo, por ejemplo, porque con los emuladores hay miles de casos de estudio y denuncias, demandas que se caen, que sobreviven, bueno, que llegan o sea, que terminan volteando la emulación o los juegos emulados, ¿bien? Sí. Hay un tema, se puede hacer, una cosa es usar el código fuente, por ejemplo, y otra cosa es Ujú. hacer ingeniería inversa. Si vos usás el código fuente, estás infringiendo las leyes de derecho de autor. Si haces ingeniería inversa, no, porque vos podés Exactamente. llegar al mismo fin. No importa si vos haces lo mismo, pero si haces lo mismo con las mismas herramientas, ahí sí estás haciendo un plagio. No sé si me explico. Exactamente es el concepto que acabamos de desarrollar. Exactamente, has entendido muy bien el criterio explicado. Me siento contento. Porque ha creado, exactamente ese es el problema que se produce. Por eso te digo, así como está lo que es el paquete Office, está el OpenOffice, que es el gratuito. Así como está el Word, está Linux, ¿no? A ver, si bien obviamente que se puede aplicar ingeniería inversa, pero sin copiar el código fuente, pero como decimos todos, o sea, la estructura, le podemos modificar la estructura. A ver, habría que ser un juicio muy interesante, podría llegar a ser, digamos, que se ha hecho todo lo mismo, pero que se ha aplicado, se ha cambiado la estructura del código, pero el mismo código. Se podría llegar a presentar, ¿no? Que eso pasa, se comprueba con digamos, cuando se producen los plagios de las reproducciones musicales, que, bueno, me cortaron una parte y me la copiaron, o sea, la utilizaron, tal cual yo la había generado, y ahí se podría llegar a hacer un juicio. Pero es un juicio, imagínense, el lío que sería, hay que llevarlo, perito A, perito viene, y imagínense todos los problemas que podría llegar a generar.
Pero bueno, es un poquito, es exactamente lo que acaba de decir, ahora sí, Federico creo que habló, pues decía Chucky Federico, así que ahí justo lo puede ver. Así que exactamente ese es el tema. Bueno, ¿quiénes son los titulares del derecho de propiedad intelectual? Primero que nada, el autor de la obra. Sí, con la música hay que analizarlo. Justamente están los peritos musicales que se ven, es todo un tema. Obviamente que es todo un tema que tiene que ver da con lo que hacen, lo que hacemos los abogados, que es el tema de lo que es el proceso, el juicio. Dentro de un juicio se produce una demanda, se produce una contestación, se producen las pruebas y después se produce la decisión del tercero decisor, que podría ser un árbitro o una sentencia. Pero justamente eso da teoría probatoria. Hay que ver si es lógico, si es coherente, con todos los requisitos que necesita la convicción que se tiene que generar en la parte de las pruebas. Por eso el famoso, bueno, probalo. Demandame, sí, pero probalo. Después, bueno, ya sabemos que son justamente los titulares el autor, sus herederos o derechohabientes, es decir, la persona a la que se le transfiere la propiedad intelectual, los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. Eso pasa mucho con los libros, supongamos con las obras de derecho, pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque un autor hace una obra respecto de una determinada normativa, ¿no? Pasan los años, se modifica la norma y ya el autor no vuelve a hacer ese mismo trabajo, sino que le agarra otro autor y le agrega sus pequeñas modificaciones. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y después tenemos las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes son contratados para elaborar un programa de computación, hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulaciones contrarias. ¿Qué pasa? Vos no podés ser contratado por una empresa para desarrollar determinado programa, desarrollar el programa y después demandar, diciendo, no, bueno, esta es mi propiedad intelectual. No, la propiedad de la empresa porque te contrató, perdón, para ese fin, salvo que vos hubieses establecido en alguna cláusula de contrato que sos propietario del programa, te reservas la propiedad intelectual o te reservas un porcentaje de futuros dividendos por la propiedad y por la generación intelectual del programa. ¿Se entiende? ¿Me hice entender? Sí, Se profe. explica. Justo hablaron a la par, así que, pero me imagino que habrá sido que sí. Sí, sí, que se explica bien, profesor. Ah, ok, ok. Bueno, eso es lo que pasa. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque posiblemente en un futuro trabajen para alguna empresa o trabajen para alguien y ustedes van a ser los que desarrollen el programa, que es lo importante, como digo siempre, y tener una buena estrategia de marketing, porque sí, bueno, yo desarrollé tal programa, muchas gracias por darme la posibilidad, arroba Microsoft, ¿se entiende? Algo así como para poder verlo. Como hacen en LinkedIn, ¿no? Que hacen esas publicaciones que tratan de de llevarse el crédito quedando en forma educada. Muchas gracias por permitirme participar de este proyecto con excelentes profesionales y permitirme ser quien soy. Algo así. Así que bueno. eh, Profe, sí, y eso se extiende a las personas también? qué cosa, persona, qué Digamos, los vendría siendo derechos, eso? el derecho sería, a ver, como para llevarlo a un ejemplo, yo adquiero una habilidad Sí, de la utilización de un programa específico, lo que sea, trabajo para una empresa, pero después hay una cláusula en el contrato que me inhabilita poder realizar esa misma actividad fuera de mi trabajo, digamos, o después de 5 o 6 meses de haber trabajado en una empresa determinada que realizaba ese trabajo. ¿Se sí, puede, esas digamos, son. no es una cláusula abusiva esa o es más esa limitación que se hace después del contrato? La abusividad o no habría que determinarlo, obviamente dentro de que a ver si hubo algún tipo de contraprestación, ¿no? Que sea adecuada, porque si, bueno, es abusiva, pero te pagué 5 millones de dólares, y no, no es abusiva, ¿se entiende? Hubo una contraprestación. Obviamente que puede ser limitada en algún cierto momento y se podría cuestionar, como bien has planteado, si no había ningún tipo de compensación coherente digamos, son las cláusulas de competencia famosas.
No, no es justo Claro, lo que es pero propiedad intelectual. más que nada es como una restricción que se hace, digamos, a la actividad. Por eso yo digo, por eso lo Claro, preguntaba pero si se digamos, también extendía a las está. personas, a la que lleva, digamos, la que realiza la actividad, o netamente al producto que se desarrolla. Y en líneas generales Digamos, lo la que están distinción tratando. la enmarcada de ese lado. Bueno, es un poquito lo que estás planteando justamente de la abusividad, sería un tema a plantear. Vos tendrías que violar la cláusula, a partir de eso te tendría que emplazar y habría que haber un juicio. Y ahí vos tendrías que decir, por ejemplo, que se te afecta tu derecho laboral, tu derecho a trabajar y que vos no tenés otra posibilidad, que estás capacitada para eso y que sería lo que sí no tendrías que hacer, por ejemplo, si yo soy programador y me dedico, no sé, a una... eh, me han puesto así para desarrollar un programa de una página de ventas, no salir y desarrollar una página de ventas que sea competencia. Pero se podría cuestionar, siempre los abogados encontramos un vericueto o algún justificativo para poder lograr que las cosas pasen. Claro, justamente, perdón, no sé si me extiendo demasiado en el tema, pero No, no, no. eh, justamente en el ámbito de los programadores, realizan un software que es, digamos, o trabajan para una empresa que realiza, que se trata, que se abarca de desarrollo de software, pero netamente en páginas web, ¿sí? Generales. Sí. Eh, yo durante 6 meses después de mi contrato con ellos, más allá de que sea, que haya desarrollado o no un super desarrollo o una super página que contenga, digamos, todo lo novedoso o yo más allá de eso, durante 6 meses no puedo trabajar en otra empresa que se dedique al ámbito de frontend, que sería páginas web. Y Eh, a mí me parece una cláusula totalmente, como más planteado, no, no sé si ha sido si es tu caso real particular, me parece una cláusula totalmente abusiva y Conozco, o sea, tengo un yo, caso directo que se plantea esa situación y justamente porque mira, se vincula mucho todo el salvo, ámbito de programación, no hay una legislación específica o, digamos, no tienen una regulación no, que marque pero esos puntos. se aplican los principios generales. El derecho a trabajar, yo creo que es igual, es mi punto de vista. Hay que ver lo que te planteo, o sea, hay que ver si recibe algún tipo de compensación acorde a dicha cláusula, ¿no? Porque vos también tenés la posibilidad de decir que hay algo que es lógico, que es que yo necesito mi sustento. Yo soy médico, no puedo dejar de ser médico. Soy abogado, no puedo dejar de ser abogado. Soy desarrollador frontend, no tengo la posibilidad o no tengo los medios como para decir, bueno, ¿cómo vivo? ¿Cómo? Entonces sí, habría que analizar es lo que te digo. Si hay una compensación, si yo, bueno, está bien, vos te vas, pero te pago, no sé, X cantidad de dinero, un dinero interesante, y no lo podés ejercer por 6 meses. Ujú, Bueno, ¿qué pasa? Fui compensado, digamos, en contraposición a lo que estaba haciendo. Mientras tanto, obviamente, la persona se va capacitando, haciendo cosas por atrás, tampoco 6 meses es tanto, pero si no fuiste compensado, bajo ningún punto de vista, respecto, más allá de tus leyes laborales, no fuiste compensado respecto de esa negativa, y la verdad que sí es una cláusula abusiva, porque es una cláusula unilateral, podríamos decirlo, que no ha tenido, sino que termina siendo predispuesta. Yo ni le daría bola. Y no creo que nadie te mande una demanda, se gaste por hacerte una demanda porque estuviste trabajando en otra empresa de frontend siendo programador. Es como que escucho el planteo y hasta me causa gracia. Sí, por ahí no A ver, ponerte otra empresa por cláusula de competencia, supongamos que no es laboral, digamos. Supongamos que yo soy dueño de la empresa. Le vendo la empresa a la persona y me hago la misma empresa. Eso sí sería violación a la competencia, ¿se entiende? Me hago la misma ujú, empresa, pero con otro nombre. Y no debería de poder eso, aunque inclusive es competencia desleal. Eh, ujú. todo eso pero es charlable. ¿sabe por qué, dónde creo que viene el tema? Sí. De, o sea, de las empresas que contratan a equipos de desarrollo que están trabajando en la competencia, ¿verdad? Y muchas Ujú, veces los sí. equipos de desarrollo vienen en un paquete, digamos, contratás al líder y se va todo el grupo en conjunto porque hacen contratos, digamos, no sé, en grupo. Entonces, contratando a ese equipo de desarrollo, le adelantan o le roban todos los meses y meses de trabajo que ha pagado la Sí, empresa hay que en analizar la que competencia. todos los profesionales tenemos un deber de confidencialidad y un secreto profesional. O
sea, yo no puedo exactamente ir a hacer exactamente lo mismo con la competencia. Podría ser para cuestionar justamente un caso de competencia desleal. Pero no sé cuántos, por ahí en Nueva York pasan esas cosas. Acá no he visto algún caso que planteen una competencia desleal. Es más, de hecho en Mendoza particularmente no he visto que haya jurisprudencia respecto de eso, si no puede ser un caso muy, muy esporádico, pero generalmente no pasa. Lo que sí tenemos, lo que podés hacer es el tema de la violación del secreto profesional, podría ser un conjunto de cosas, cláusulas que podrían llegar a ser ejecutivas, pero justamente, a ver, yo no voy a decir, mira, el código fuente es tal cual, se lo copio y se lo pego, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no me pertenece a mí, estoy violando la propiedad intelectual. Pero sí puedo entender lo que es la metodología de trabajo, las estructuras, cómo cumplen las funciones, cómo hemos hecho, aplicamos las matrices. ¿Se entiende? O no, a ver, en el derecho no es todo ni tan blanco ni tan negro, ¿no? Hay que analizar el caso concreto y ver si es blanco, ver si es negro, ver si es gris. Eso es lo lindo y lo feo del derecho, porque muchas veces, hasta teniendo la razón, te puede ir mal. O sea, y eso no tenés nada que hacer. Perdón, chicos, me picó el ojo. Así que bueno, eso, no sé si se entendieron las dudas o si les he explicado o si quieren algo más, obviamente podemos seguir profundizando en el tema. ¿Se cortó? No, profesor. No, clarísimo, profe. Bueno, me alegro. Cualquier cosa, obviamente, que eso es lo que le digo, depende del caso concreto, ver el caso concreto. Respecto a lo que es un concepto teórico general, en el derecho nunca es lo mismo yo decir un concepto teórico que después bajarlo a la tierra, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, ¿por qué? Porque tiene muchas particularidades. Por eso siempre se recomienda que vayan los profesionales jurídicos, que les expliquen las diferencias en el caso concreto, y que cada caso concreto, podemos decir, es como un traje a medida, porque así todos genéricos, son muy pocos los casos que son genéricos. Y qué sé yo, podríamos ir a ejecutar un cheque. Bueno, estamos todos los cheques iguales. Pero ¿qué pasa si el cheque tiene tal cláusula? Si es diferente, si es cruzado, si es a la orden, si es no a la orden, si viene fruto de un contrato, si se está aplicado como garantía. Todas las cosas son distintas. O sea, yo lo que puedo hacer es, lo que tiene derecho son un conjunto de conceptos generales y después en la sistematización se ve la concreción, ¿no? Y ahí es como es. Pero bueno, seguimos con las filminas, chicos. Eh, bueno, ahí estamos diciendo ahora vamos a ver cuánto es el tiempo por el cual le corresponde la propiedad intelectual según la ley, la normativa nacional. Acuérdense que esto también tiene normativas internacionales, cada país defiende sus intereses, las leyes de patentes son siempre muy, muy complejas, pero bueno, en este caso te dice que la propiedad intelectual sobre las obras corresponde a los autores durante toda la vida, a los herederos derechohabientes hasta los 70 años contados a partir del 1 de enero siguiente a la muerte del autor. En los casos de obras en colaboración, el término comenzará a contarse desde el 1 de enero del año siguiente de la muerte del último colaborador. Para las obras póstumas, el término de 70 años empezará a correr a partir del año siguiente a la muerte del autor. Y en caso de que el autor falleciere sin dejar herederos y se declarase la vacancia de su herencia, los derechos que aquí corresponden sobre sus bienes pasan al Estado por todo el término de ley, sin perjuicio de los derechos de terceros. Así que aparezca una persona, un tercero, que diga, no, esto no me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque en las sucesiones, cuando no hay herederos establecidos, heredan hasta el cuarto grado en colateralidad, digamos. Si no tengo hijos, supongamos, o ascendientes, no tengo descendientes o ascendientes, y tengo sobrinos, bueno, puede ser hasta los sobrinos hasta el cuarto grado, no puede pasar. Más del cuarto grado, eso se considera que la herencia es vacante y pasa al Estado todos esos bienes. Eso porque ¿viste? Por ahí se los planteo, no viene el caso, pero por ahí aparece una persona. Yo tengo una tía, abuela, prima, no sé qué cosa, y hay que analizar hasta qué grado. Si te das hasta el cuarto grado de consanguinidad, es válido, y si no, bueno, tendría que pasar el estado del bien. Después tenemos la propiedad intelectual de las obras anónimas, pertenecientes a instituciones o corporaciones o personas jurídicas, que dura 50 años, no 70, perdón, no 70 como los otros casos. Nadie tiene derecho a publicar sin permiso de los autores o de sus derechohabientes una producción científica, literaria, artística, musical
que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposiciones públicas o privadas. El típico caso de los videos pirateados que aparecían antes, no sé si se acuerdan, en los cines, que estaban los DVD que estaban mal filmados. Bueno, eso no puede hacerlo. Quien haya recibido de los autores o de sus derechohabientes un programa de computación, esto es importante, una licencia para usarlo, podrá reproducir una única copia para salvaguardar los ejemplares originales del mismo. Dicha copia deberá estar debidamente identificada con la indicación del licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma. La copia de salvaguardia no podrá ser utilizada por otra finalidad que la de reemplazar el original del programa de computación licenciado si ese original se pierde o deviene en inútil para su utilización. Entonces, cuando se le hace la pregunta a todos, ¿cuántas copias se pueden hacer respecto de un código, de un programa? La respuesta es muy sencilla, es una sola copia, no hay otra. ¿Para qué? Y para resguardarla por cuestiones de seguridad, por si se rompe, si se daña. Y acá te dice, bueno, tiene que estar debidamente identificada con los originales. Uno cuando toca las propiedades siempre de los sistemas o pone clic derecho, busca propiedades, ahí le aparece siempre quién fue el autor de la copia o hizo el movimiento, digamos, dentro de lo que es el sistema. ¿Qué pasa cuando las obras son extranjeras? ¿No? ¿Qué pasa con este tema? Bueno, todas las disposiciones, supongamos que hay un brasilero que quiere venir acá a registrar su programa, todas las disposiciones de esta ley, salvo la del artículo 57, son igualmente aplicables a las obras científicas, artísticas y literarias publicadas en países extranjeros, sea cual fuera la nacionalidad de sus autores, siempre que pertenezcan a naciones que reconozcan el derecho de propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Porque yo no voy a decir, bueno, mira, sí, esta obra estaba anotada en Brasil, me corresponde, se puede demostrar, puedo hacer un juicio, todo. Bueno, y voy a Brasil y bueno, y las obras que han hecho los autores argentinos, no te las anoto. Esa vivada, digamos, es la que quiere evitar esta normativa. Que es lo que nos pasa mucho, se llama la reciprocidad en el derecho internacional, y es un poco lo que se quejan las personas que se quejan cuando hablan de la educación pública gratuita y la salud pública gratuita para todos los países. Dicen, está bien, buenísimo, yo no tengo problema con que haya gente de otros países estudiando acá. Pero ¿qué pasa cuando vamos a otros países en forma gratuita, digamos, que se han atendido públicamente en la salud? Si vamos a otros países, nos atienden así en forma gratuita. Eh, Antes, por ejemplo, pasaba en Chile, no nos atendían, pero en Chile hay un tratado para enfermedades catastróficas, se lo aviso, por lo cual le tienen que dar cobertura. Te aviso por si en algún momento alguien se viaja a Chile y tienen algún accidente de tránsito, ahí tienen la obligación Chile de cubrirlos y no tienen que pagar nada porque hay un tratado de reciprocidad. Eso, como para que tengan idea. Bueno, lo mismo tiene que pasar acá. Entonces, bueno, para asegurar la protección de la ley argentina, acá hay que hacer algo muy importante. El autor de una obra extranjera solo tiene que acreditar el cumplimiento de las formalidades establecidas para su protección por las leyes del país en que se ha hecho la publicación, salvo lo dispuesto por el artículo 23 en los contratos de traducción, que es una pavada eso. Pero bueno, así está la normativa. El autor o sus derechohabientes pueden enajenar o ceder total o parcialmente su obra. Esta enajenación es válida solo durante el término establecido por la ley y confiere a su autor adquiriente el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido. ¿Qué pasa, chicos? Supongamos que yo vendo la obra, hago un código, se lo vendo a Federico. Bueno, tiene la protección por el tiempo establecido por la ley. ¿Cuándo fue? Desde el momento de su autoría, por toda la vida del autor y falleciendo la persona por 70 años. Supongamos que fallezco yo y Federico dice, bueno, los hijos de Federico o quien fuere, lo quiero seguir usando. No, dura 70 años después de la muerte de su autor, más allá que el propietario sea otro. No es que la compro y se renueva el plazo. El plazo es ese. Por ejemplo, para tirarles un dato de color, eh, creo que el ratón Mickey ya pasó a ser del dominio público, como se dice. Ya el ratón Mickey y Disney ya perdieron todos los derechos de lo que es de Disney, de la corporación Disney, y ya pasó a ser de dominio público por la cantidad de años cumplidos, que creo fueron 70 años después de la muerte de Walt Disney, justamente. Así que se podría utilizar perfectamente y no tendríamos que pagar ningún derecho. Eh, sí, una versión de Mickey era el ratón Mickey, no me acuerdo bien, pero sí, exactamente.
el diseño original, digamos, del ratón Mickey, y todo lo que está vinculado al ratón Mickey, se podría llegar a utilizar. Tal cual como aclaró Federico. Bueno, entonces, ¿a qué? Sí, seguimos con esto. Dice, aunque el autor enajenar la propiedad intelectual, enajenar la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad del texto y también su título. ¿Qué pasa? Yo no hice una obra para que me la destrocen y te la vendo, no te la vendo, no tenés el derecho, ojo, porque dicen, bueno, eso es un ejemplo que demuestra que el derecho de propiedad intelectual se encuentra más limitado aún que el derecho de propiedad, porque justamente, perdón, volvemos al mismo chat. Eh, pero esto están hechos, digamos, han tenido esto que han hecho, que vos decís, si no pasaron al dominio público, todas estas obras, el autor tiene el derecho de reclamar la fidelidad de la obra. No sé si se entiende. Peter Pan tiene no sé cuántos años, como cientos años. Popeye no tengo ni idea, pero debe haber pasado también al dominio público y Winnie the Pooh puede estar por ahí. Pero sí, exactamente todas esas cuestiones. ¿Qué pasa? Generan la posibilidad del autor de reclamar la fidelidad. Así, bueno, esto me lo sacan, yo no hice tal, no le dediqué todo el tiempo a mi actividad literaria para que vengan y me la arruinen haciendo un desastre. Más o menos esa es la idea para que se entienda. Obviamente que todos siempre estamos hablando de los conceptos generales que después se aplican a un proceso en particular, a un juicio. Se llevan a un juicio y un reclamo particular. Y para eso justamente están los abogados, como sería mi caso. Yo no litiguo en forma particular, sí mi esposa, pero para eso están justamente los abogados, para poder hacer los reclamos pertinentes. Eh, entonces, ¿qué pasa? También, bueno, habíamos dicho que conserva el derecho a exigir la fidelidad de su texto, de su título, en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor. Yo la compré, pero no voy a negar quién es el autor. La enajenación o cesión de una obra literaria, científica o musical, sea total o parcial, debe inscribirse, esto es importante, en el registro de la propiedad intelectual. Es muy importante, sin cuyo requisito no tendrá validez. ¿Qué pasa? Y también, ¿qué es lo que hay que hacer? También hay que registrar, bueno, las marcas, las patentes, todo eso hay que registrarlo para tener la protección respecto de terceros, porque si no empieza la discusión de quién fue el que realmente la hizo. No sé, es como si, no sé si te acuerdan el capítulo de Los Simpsons donde aparece el creador de Tommy Daly, que era un vagabundo que no le había limpiado la vereda no me acuerdo si a Krusty o a alguien. Perdón, profe, tengo que hacer varias correcciones ahí. La corrección del vagabundo de El Tommy Daly, vagabundo sí. se llamaba Chester J. Lampwick y Listo. no le había pintado la cocina al abuelo Simpson a cambio de un Sí. plato de avena que estaba rancio y tampoco le había Ajá. pintado cerca a Krusty a cambio de unos bizcochos. Bueno, es exactamente eso, no me acordaba particularmente cuál había sido el motivo por el que se había peleado, que le decían que estaba rancio, los bizcochos estaban rancios después, así que, pero bueno, todo lo que, si no pasa en Los Simpsons, no pasó en la vida. Más o menos para que tengan una idea. Así que bueno, la explotación de una propiedad intelectual sobre los programas de computación incluye, entre No otras se formas, los ría, contratos. profe. Ajá, No se es ría, fundamental. profe. Me han Soy muy criado Los clásico. Simpsons. Yo también, pero bueno, ya pasó tiempo y no tengo tiempo para reiterar la capítulos. Si me preguntaban hace 5 años, me sabía todo. Pero después de la temporada número 13 ya estos Simpsons de relleno ya no los vi más. Estamos de acuerdo. Discúlpenme. Ah, sí, ya está, ya le Estamos cambiaron de la acuerdo. Sí, voz. sí, 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 se acabó. Empezaban a hacer, están tratando de hacer futurología todo el día, viendo ahí con temas, a ver, y eso que nos gusta la tecnología, pero ya no hablan de la vida de las personas. Ya no es un problema cotidiano de las personas. Bueno, volviendo al tema, la explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá, entre otras formas, los contratos de licencia para su uso y reproducción. Así que hay que mantener la fidelidad en caso de que tú tengas la licencia de uso o reproducción. ¿Y qué pasa? Vamos, esto es un poquito de ahí, lo van a poder ver también, se lo vamos a explicar después. Para lo que son los bienes de la vida, los legisladores otorgan distintas protecciones, ¿no?
Y la protección más alta que tiene un bien de la vida es la que, dentro de lo que es la parte legislativa, es la protección penal. ¿Qué es lo que hace la protección penal? Otorga una sanción penal, puede ser una multa, puede ser una habilitación o puede ser la privación de la libertad, a una persona que cometa un delito vulnerando un bien de la vida. ¿Qué bien de la vida? Aquel que el legislador estimó que era importante y que hizo una valoración de decir que era importante. ¿Por qué? Porque el legislador, por supongamos, considera que la vida de las personas humanas es un valor de mayor orden. Entonces, ¿qué es lo que hace? Otorga una pena de prisión de 8 a 25 años en los casos de homicidio simple y otorga después las calificantes agravantes, puede llegar a ser hasta prisión perpetua en la mayoría de los casos, y también las atenuantes, los cuales, la mayoría de los casos, salvo creo que el homicidio preterintencional, tienen 3 años y podrían ser escarcelables, ¿no? Entonces, hay que entender que el legislador ha valorado como importante la propiedad intelectual, pero ¿por qué lo ha hecho la propiedad intelectual importante? Nosotros, supongamos, una de las mayores, podríamos decir, productos que consumimos y que uno de los mayores, eh, digamos, generadores de crecimiento económico de Estados Unidos son las películas, por ejemplo, o lo que es la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Se protege eso. ¿Por qué? Porque es importante para el desarrollo de las economías y el crecimiento ético y moral de los países. Entonces, ¿cómo es tan importante? Acá también ha considerado lo mismo y establece que será reprimido con la pena del artículo 172, que es la pena de la estafa genérica, que es una pena de 1 a 6 años, y que por cualquier manera y en cualquier forma defraudar los derechos de propiedad intelectual que la ley reconoce. El artículo 72 bis dice que va a ser reprimido con 1 mes a 6 años, es que con el fin de lucro reproduzca un fonograma sin autorización por escrito de su productor o del licenciado, el que con el mismo fin facilite la reproducción ilícita mediante el alquiler de discos fonográficos u otros soportes materiales, el que reproduzca copias no autorizadas por encargo de terceros mediante un precio, supongamos que empezamos a vender código fuente ajeno, el que almacene o exhiba copias ilícitas que no pueda acreditar su origen mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo. Esto pasaba mucho en su momento, cada tanto pegaban allanamientos en, ¿cómo se llama? Donde vendían donde te chipeaban la Play y vendían los juegos de computadora trucho. Cada tanto aparecían, hacían un allanamiento y tenían que empezar a solucionar problemas. Y que quedaba enfrente de la galería Tonsa, que no me acuerdo cómo se llamaba. Después está el que importe las copias ilegales con miras a su distribución y el damnificado podrá solicitar en jurisdicción comercial o penal el secuestro de las copias de fonogramas reproducidas ilícitamente o de los elementos de reproducción. Perdón, me pasé. También otorgan otras penalidades la normativa. El artículo 73 establece que será reprimido de 1 año o prisión de 1 mes a 1 año, perdón, y con multa de 1.000 pesos como mínimo a 30.000 pesos. Obviamente que esto ha quedado totalmente desactualizado. Habría que ver ya si el legislador empieza a aplicar valores UVA o valores en valores fijos, podría ser en litros de nafta, por ejemplo, ¿no? El que representare o hiciera representar públicamente obras teatrales o literarias sin autorización de sus autores o derechohabientes, el que ejecutare o hiciera ejecutar públicamente obras musicales sin autorización de sus autores, y el artículo 74 establece que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año o multa de pesos 1.000 como mínimo y de 30.000 pesos como máximo, destinada al fondo de fomento creado por esta ley, que es obviamente la ley de propiedad intelectual, el que atribuyéndose indebidamente la calidad de autor o de derechohabiente o la representación de quien tuviera derecho, quisiera suspender una representación o ejecución pública lícita. Si no, este es mío, acá no se reproduce, esto yo no dejo que se reproduzca y resulta ser mentira. Así que bueno, chicos, hemos terminado el tratamiento de lo que es la ley de propiedad intelectual. Obviamente que no es todo el derecho de propiedad intelectual. Hemos aplicado, como ya les dije, la parte de esta normativa porque se aplica a los programas de computación y software. Por eso hemos dado la explicación de esta normativa. Así que bueno, como siempre les digo, espero que sean conocimientos que les sean de utilidad. La idea de esto es que, nada, que obviamente no que ustedes podrían llegar a registrar un programa si se ponen a investigarlo, pero para el caso que tengan algún problema, que tengan alguna inquietud, siempre lo recomendable es que consulten a un profesional especialista en la materia y que se encargue de ver
cómo podría llegar a encuadrar su caso. Son conceptos genéricos para que tengan orientaciones, para que sepan sus protecciones y para que en el mundo laboral después, o en el mundo de la industria, no necesariamente de relación laboral, ustedes puedan desarrollarse. Que eso es lo que le digo, por eso, bueno, es un poquito la suerte que tienen de que yo los entiendo justamente para dónde tienen que encarar la materia y bueno, y en ese esquema y en ese orden o en ese fin, hemos desarrollado la materia poniendo determinados materiales, incluyendo otros materiales, tratando de hacerla sintética, claramente, porque no le puedo hacer todo el derecho. Así que bueno, espero que les sea de utilidad, lo que necesiten, estoy a su disposición como siempre. Y bueno, nada, que tengan una linda Semana Santa, que termine muy bien, ¿ah? Chao, profe, que tenga linda Semana Santa. Chao, Chao, profe. gracias, Adiós, profe, Igualmente. gracias. Nos vemos. adiós, adiós.